Hola, buenos días. Soy Leticia Gómez, soy la creadora y directora de este gran proyecto que es Sumar. Hoy nos encontramos ya en el tercer día de estas 4 semanas que va a ser el Congreso Sumar Nexus 22. Estamos muy contentos por lo que va sucediendo y pues dije solo buenos días, pero también son buenas tardes o buenas noches en algún lugar y probablemente también cuando nos estén viendo grabados, pues van a estar en la hora que estén en ese momento. Hoy estamos muy contentos porque contamos con la presencia de una experta en el eje de esta semana, en lo que es tecnología e innovación. Está con nosotros desde Colombia, Gloria Patricia Arcila Arias, una experta en lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Y pues yo creo que eso es algo que nos compete a nosotros todos los días, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y ahorita les voy a leer un poquito de lo que ella ha venido haciendo en su trayectoria. Se ha desempeñado como auditora de sistemas, realizando evaluaciones a la seguridad de la información, la gestión de continuidad y procesos relacionados con la tecnología de información. Actualmente apoya la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad de empresas públicas de Medellín, EPM, Colombia, donde ha laborado por 28 años. Ha participado en conferencias en ISACA, exponiendo su proyecto de grado de maestría, modelo de madurez de ciberresiliencia organizacional. Pues bueno, Gloria, creo que esto es un tema que a todos nos puede apasionar y que también nos da mucho miedo. Entonces, te dejo porque sé que andamos por este mundo, no nos cuidamos tanto, ¿no? Como a lo mejor nos cuidamos en la vida diaria, en la calle, en los carros. Aquí, pues, ¿qué podemos aprender de ti? Yo creo que mucho el día de hoy. Pues bienvenida e iniciamos. Ok, Leticia, muchas gracias y muchas gracias a todos pues por estar participando de este espacio. No sé si ya están viendo mi pantalla. No, todavía no. Espérenme a ver. Todavía no la ven. Venga, yo veo a ver qué está pasando. Discúlpeme un segundo. Sí, no te preocupes. Eh, A ver, a ver. Si ahorita te deja. ok, Sí, no sé si ya ya. están. Sí, Ok, ya. bueno, listo, ok. Bueno, hoy pues quiero que en este espacio lo primero que hagamos todos sea como reflexionar. Es un espacio donde les voy a hablar de muchas cosas relacionadas con el tema de la privacidad digital, eh, pero quiero que hoy más que todo ustedes empiecen a reflexionar de qué está pasando en sus vidas, cómo el Internet los puede estar afectando en este momento, qué información ustedes están compartiendo por Internet, a qué riesgos ustedes se están exponiendo cuando ustedes registran información en Internet o cuando usan los diferentes servicios de Internet. Entonces, aquí pues lo primero que quiero decirles es que ustedes saben, no es algo oculto que el Internet pues ya es algo muy importante para nuestras vidas. Nosotros desde que nos levantamos estamos mirando nuestro celular para ver las conversaciones que tenemos a través de Internet. Nosotros nos conectamos con nuestra familia. A través de Internet nosotros hacemos muchísimas cosas en el día a día. Entonces, el Internet es ya parte de la vida de las personas. Entonces, nosotros en este momento no estamos hablando solo de una red donde hayan dispositivos conectados, sino que estamos hablando principalmente de que ya detrás de esa conectividad que tenemos a nivel mundial, estamos hablando de personas conectadas, personas que pueden estar en cualquier parte del mundo. Eh, y que pueden tener diferentes intereses, que ahí es el punto donde nosotros tenemos que pensar
realmente cuando nosotros nos estamos enfrentando a Internet hay un lado oscuro que a veces no somos conscientes, porque si bien es cierto de que hay personas pues que buscan el bienestar, también hay personas que también están mirando cómo afectar a las demás personas. Entonces, son cuidados que nosotros en determinado momento tenemos que tener. Muchos de los servicios que se prestan actualmente en Internet se prestan debidamente por esa cantidad de información personal que nosotros estamos entregando en Internet. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que al momento de nosotros entregar toda esta información, debemos también de siempre tener la conciencia de cuál es el riesgo que puede tener asociado esa información que nosotros estamos entregando. Y pegado pues a ese riesgo, realmente cuáles son esas medidas de seguridad que nosotros deberíamos de implementar para proteger nuestra información. Aquí hay algo, pues, una frase que es muy común hoy en día y es que cuando uno obtiene algo gratis en el mundo digital, nosotros no somos el cliente, sino que nosotros pasamos a ser ya el producto. Y esto es muy cierto, ¿por qué? Porque los datos personales, la cantidad de datos personales que hay en este momento en la red, ya se están llevando a un análisis profundo y hay muchas compañías que se dedican a esto, a hacer esa analítica de esos datos y ya los venden como un producto. Entonces hay que ser también conscientes de esto que está pasando. Traigo aquí a colación un evento que ocurrió en el año 2014, que fue cuando Facebook cogió la información de 87 millones de usuarios y empezó a hacer analítica de datos sobre cuáles eran las costumbres de estas personas, era su opinión política, cuáles eran sus contactos y cogió toda esta información, la analizó, la volvió un producto y la vendió. Entonces aquí ya empezamos nosotros a pensar realmente qué está pasando con nuestra información, cuál es la autorización que nosotros estamos dando de que estas compañías trabajen con nuestra información. Bueno, privacidad digital. ¿Qué es privacidad digital? Entonces, nosotros en este momento, pues ya pasamos de vivir en un mundo donde era todo físico y el ciberespacio ya es una realidad a nivel mundial y es un nuevo espacio que se maneja a nivel mundial. eh, y este tema de la privacidad digital tiene mucho que ver con esa privacidad que nosotros queremos en determinado momento tener, pero ya llevada al campo digital y que en algún momento ese campo digital, ese ciberespacio puede inclusive a nosotros llevar a afectarnos en nuestra vida física. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de privacidad digital, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es ese grado de control que nosotros tenemos sobre la información personal que ingresamos a Internet. Entonces, ¿qué tan controlado es esa información que nosotros estamos registrando en Internet? Y ahí empieza a pensar, bueno, yo estoy, por ejemplo, en redes sociales, estoy ingresando un video desde mostrando mi casa o mostrando la ubicación de mi casa, y yo a quién le estoy compartiendo esta información, cuál es esa configuración de privacidad que tiene esta red social, yo sí la sé manejar o no, o realmente nunca me ha interesado llegar a mirar este aspecto, a mí no me interesa que esto circule por toda la red y que mi vida personal se vuelva pública. Entonces son cosas que hay que empezar como a mirar. Es todo lo que tiene que ver con la información personal que es susceptible de ser almacenada, utilizada y comercializada por terceros. Como les decía ahora, la información personal ya está siendo un producto y muchas empresas se están dedicando a eso. Ustedes ven que uno en algún momento está navegando por Google y le gustó algo o está haciendo una compra y cuando ustedes menos piensan ya tienen un montón
de publicidad que les está llegando a los correos electrónicos, que les está apareciendo en pantalla. Entonces, es lo que está ocurriendo en determinado momento, donde ya nos están invadiendo nuestros espacios privados, están llegando como hasta ese punto. Implica un derecho, es ese derecho que tenemos las personas a administrar nuestra huella digital. Y cuando nosotros hablamos de huella digital, son todos esos rastros que nosotros dejamos cuando estamos interactuando en la web. Lo que nosotros estamos haciendo, si nos tomamos una foto, si entregamos nuestra tarjeta de crédito para hacer una compra, es todo eso que va quedando en Internet. Eh, y y esos derechos que nosotros tenemos en determinado momento de proteger y administrar esa información. Pero desafortunadamente nosotros hay veces no somos muy conscientes de esos derechos que tenemos. También está relacionada con limitar el aprovechamiento de esta información por empresas y terceros, tanto con fines legales como ilegales. Entonces, esos análisis que se están haciendo de la información personal realmente, cuál es el aval que las personas dan. Esas personas sí son conscientes de lo que está pasando con su información. Y otro punto es también la parte ilegal, o sea, con la información personal también se pueden estar haciendo fraudes que están afectando a las personas y no solo es los fines legales, sino también esa parte ilegal es algo pues que es un riesgo grande para nosotros. Las características de la privacidad digital. Lo primero, la primera característica es que es esa información que los usuarios dejan a su paso por Internet. Como les decía ahora, nosotros dejamos el dato del nombre, los apellidos, el número del teléfono, muchas veces lo dejamos también, el número de la tarjeta de crédito, la ubicación geográfica, los contactos personales, el mismo historial de navegación, y los patrones de consumo que nosotros tenemos. También está relacionada con los contenidos propios generados por los usuarios. Estamos hablando de los mensajes que nosotros generamos, de las imágenes, las fotos que nosotros cargamos a Internet, los videos, las distintas grabaciones. No se limita al uso de páginas web, sino también a la transmisión de datos. Entonces, cuando nosotros realizamos operaciones de comercio electrónico, y usamos aplicaciones y servicios de mensajería instantánea en redes sociales, estos datos son transmitidos. No solo pueden estar ubicados en diferentes países, y ahí entra a tener mucha importancia la regulación que tenga el país con el tema de protección de datos personales. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de protección de datos personales, hay países que tienen una regulación clara de protección de estos datos personales, pero hay países que todavía no tienen este tipo de regulación, o hay países como Estados Unidos que ha sido intermitente, donde en algún momento ha sido un puerto seguro y donde en otro momento realmente no les interesa este tema de protección de datos, entonces pasan por encima de las personas en el sentido de que, por ejemplo, si en ese país se tienen alojados dispositivos que almacenen información personal y no hay una ley de protección de datos, pues ellos en algún momento podrían inclusive entrar y obtener esa información. Está regulada por leyes locales o nacionales y está relacionado con lo que les acabo de decir, que hay unos países que tienen una regulación y otros países que no tienen. La naturaleza pues del Internet el Internet es global y eso precisamente dificulta mucho porque inclusive cuando ocurren ataques cibernéticos o ocurren delitos, el tema de la investigación se vuelve muy complejo porque un atacante puede en determinado momento estar haciendo un ataque y simulando pues que son máquinas que están ubicadas en diferentes países y la investigación como tal está muy ligada al tema de las leyes y los acuerdos que hayan dentro de los mismos países. Entonces, muchas veces se puede dar que los atacantes como tal
o los delincuentes utilizan como esos países donde no hay una legislación clara o donde no se han hecho pactos para permitir investigaciones, los utilizan los delincuentes para hacer de sus fechorías y continuar pues con sus malas acciones. Esta es una información que es de interés para empresas de desarrollo de software, para servicios online y proveedores de acceso a Internet. Y aquí es muy importante las personas que en este momento estén y que sean empresas de tecnología, que siempre hay que actuar acorde con la ley. Y esa ley como tal hay que mapearla siempre a la tecnología y mirar qué controles como organización nosotros deberíamos de implementar, porque las empresas que tratan esta información son responsables por el tratamiento de la misma. Los riesgos de la privacidad digital. Aquí tenemos el primero que todos, pues, pienso que es algo que es muy crítico, es el tema del rastreo y geolocalización. Nosotros al estar entregando, compartiendo pues información, al tener habilitado el localizador en nuestros dispositivos, pues es algo claro que saben dónde estamos nosotros ubicados. Este rastreo y geolocalización puede ser utilizado también para temas malos que nos pueden afectar, para temas de terrorismo, para temas de estarnos a nosotros amenazando. Entonces, esto es algo sobre lo que es un riesgo grande que se está viviendo hoy en día, sobre todo porque muchas veces las personas ni son conscientes de lo que implica cuando ellos activan este tipo de servicios en sus dispositivos. Viene el tema de espionaje y retención de datos confidenciales. Es muy claro pues que cada vez más los hackers están más capacitados a mirar cómo aprovechan las vulnerabilidades que tienen nuestros equipos o la misma tecnología de información para mirar qué información ellos pueden obtener y qué datos en algún momento ellos pueden utilizar. Por ejemplo, los temas de la tarjeta de crédito es algo que son muy buscados y precisamente pues por lo que pueden hacer con ellas y los fraudes que se pueden generar. El análisis de tráfico también, todo lo que tiene que ver pues con la información que circula a través de la red y cómo en determinado momento se puede empezar como a acceder como a esta información. El spam y la publicidad engañosa y el tema de phishing, pues hoy en día es muy común que nosotros recibamos muchísimos correos del tipo spam y más grave todavía el tema del phishing, donde a través de estos correos pues están buscando los delincuentes obtener información nuestra. A veces inclusive las personas caen en cosas como por ejemplo dar su clave de acceso a un sistema de información o dar información bancaria que después es utilizada por los delincuentes. Y el tema del ciberbullying, este es un tema pues que pasó del ámbito físico, ya pasó al ámbito virtual y donde han habido consecuencias pues muy graves, donde ha habido personas inclusive que se han suicidado y sobre todo es un tema que tiene mucho que ver con los menores de edad, eh, donde se aprovechan por ejemplo de grabaciones o cuando por ejemplo hay ese relacionamiento de los software que se utilizan para consecución de parejas y si en algún momento, por ejemplo, hay grabaciones de videos muy íntimos, esos videos en algún momento pueden ser utilizados para hacernos ciberbullying y para chantajes, o sea, no es solo ese tema pues del bullying, sino el mismo chantaje que se está dando a través de este tipo de videos donde capturan esos videos íntimos y en algún momento empiezan a extorsionar a las personas. Bueno, vamos a seguir aquí. No me quiere pasar esta pantalla. Discúlpenme un segundo.
y el tema de suplantación de identidad. El tema pues de suplantación de identidad es algo pues que también se da mucho precisamente por los datos que nosotros entregamos en Internet. Y es muy grave porque el hecho de que alguien esté haciendo, por ejemplo, transacciones a nuestro nombre, eh, eso nos puede afectar desde el punto de vista financiero, puede ser también desde el punto de vista reputacional. Virus y troyanos, esto también se ve mucho y es que cuando los dispositivos son afectados, una de las cosas que puede generar es adquirir nuestra información. Bueno, normativa que hay en este momento para garantizar el tema de la privacidad digital de las personas. Lo primero que hay es el tema de protección de datos personales. Entonces, como les decía ahora, no todos los países tienen una legislación relacionada con protección de datos personales. Hay países donde el tema todavía ni siquiera se ha tocado, pero hay países donde se ha avanzado mucho. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, es un tema que se está trabajando demasiado. En el tema pues, de protección de datos personales, más adelante les voy a hablar un poquito más de este tema, de esta ley, lo que tiene también que ver con la identidad digital. Y en este tema pues, de la identidad digital, que es muy importante, está muy relacionado y ya hay normativa que se está generando relacionada con la identidad digital y es garantizar pues los temas de no repudio, o sea que realmente la persona que esté haciendo una transacción sí sea la que es y que no la estén suplantando. Este tema de identidad digital está muy relacionado con las firmas digitales que en determinado momento pues dan una garantía de que la persona que está interactuando en Internet realmente es la persona que dice. Está el tema del derecho al olvido y este tema del derecho al olvido está relacionado con esa información que nosotros tenemos o que por algún motivo está pública en Internet eh, y que nos puede afectar a nosotros negativamente. eh, y es esa posibilidad de nosotros retirar esa información. Por decir algo, por ejemplo, alguien que cometió un delito y que fue juzgado y que ya pagó su pena, no es lógico que esa información todavía esté circulando por internet y que lo esté afectando en la consecución, por ejemplo, de sus trabajos y toda esa parte. Entonces, este tema del derecho al olvido es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Hay mecanismos por ejemplo, en Google, donde se puede hacer la solicitud para que retiren un video. Y básicamente es que nosotros sepamos que nosotros tenemos ese derecho de retirar esos contenidos de Internet. El tema de la protección de los datos menores. Cuando nosotros hablamos de los datos de los menores, pues ustedes saben que los menores de edad son las personas más vulnerables, son los más vulnerables a todo lo que pueda ocurrir en Internet. Entonces, hay muchos delitos pues que hay en este momento con menores de edad. Entonces, una de las medidas pues que se está tomando a nivel mundial es restringir como ese entrega de datos personales de los menores de edad a una edad específica. En este momento estamos hablando de 14 años precisamente pues para proteger a nuestros niños. Viene el tema del testamento digital y este testamento digital es básicamente como ese derecho que tenemos los familiares de solicitar que la información de los familiares que fallecieron se pueda ser retirada desde Internet. Eso pues también tiene que ver con todo lo que puede ocurrir con esta información y que en determinado momento pues ya no estaría vigente. Por ejemplo, si tiene su cuenta todavía activa de Facebook y todo eso, o las cuenta bancaria, pues todos esos temas donde puedan de pronto en algún momento hacer suplantaciones con personas ya fallecidas. Y el tema de la desconexión digital, que ese tema pues está ya muy relacionado con el ámbito laboral y es que nosotros tenemos derecho a desconectarnos, o sea,
No es lógico que de la organización para la que uno trabaja lo estén contactando eh, después de su horario laboral. Y que sea algo pues permanente, uno diría una urgencia, listo, pero que todo el tiempo te estén contactando en ese tiempo en que es tuyo, en que es de tu familia, pues eso precisamente es lo que pide esta ley de desconexión digital, de que cuando tú terminas tu jornada laboral, ya no te estén contactando. Em, y aquí viene algo muy importante, ¿cómo me hago cargo de mi privacidad digital? Entonces aquí les voy a dar unos tips, no son todos, pero algunos que podemos tener en cuenta. Lo primero que todo es el tema de los dispositivos móviles, los teléfonos celulares, las tablets. Em, no sé si ustedes en algún momento se han puesto a pensar toda la cantidad de información valiosa, personal, que nosotros almacenamos en estos dispositivos. Entonces, cuando, por ejemplo, a nosotros nos roban o se nos pierde el celular, pues eso es algo que es muy catastrófico para nosotros. Ahí están los contactos, hay fotos que a veces podrían ser muy íntimas que nosotros no quisiéramos, pues que fueran a parar a terceras personas. En estos celulares, en estos dispositivos también podemos en algún momento instalar apps maliciosas si nosotros no tenemos el debido cuidado y estas apps pues se encargan de abrir brechas de seguridad que permiten pues el robo de información. Cuando nosotros también nos conectamos a las Wi-Fi públicas, nos estamos poniendo en riesgo y precisamente es porque es muy bueno uno estar en el aeropuerto y saber que no tengo pues conexión a internet y conectarme a la Wi-Fi pública, pero ahí hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de estas Wi-Fi, pues básicamente son Wi-Fi que no tienen ningún tipo de encriptación y esto como tal pues es un riesgo para nosotros. Entonces hay algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta con nuestros dispositivos. Lo primero, pues que nosotros siempre tengamos un método de bloqueo de pantalla, eh, que pues normalmente tenerlo pues habilitado con un código numérico o con un gráfico específico, tener la información cifrada. Hay herramientas de seguridad que nosotros podemos utilizar para proteger la información de nuestros celulares. Estas herramientas permiten en determinado momento que nosotros podamos ubicar el celular o que si en algún momento a nosotros se nos roban el celular, nosotros podamos inclusive borrar esa información que para nosotros eh, nos podría poner en riesgo. Hacer las copias de seguridad. Entonces, siempre esa información tan importante que nosotros tenemos, debemos de tener siempre un respaldo de esta información. Eh, Ese respaldo, pues hay muchos mecanismos que se hacen hoy en día, la nube como tal, nos presenta una muy buena opción para hacer estas copias de seguridad. Trabajar en el tema de las descargas seguras, mirar que lo que nosotros estamos descargando, o sea, que esas apps, ese software que nosotros estamos descargando realmente sea software confiable. Entonces ahí ese software habría que descargarlo pues de los sitios pues autorizados, conocidos, no de cualquier lado, o si tenemos como posibilidad de cualquier vínculo que nosotros recibimos y hacer descargas, pues siempre tener ese cuidado. Es muy importante también que nosotros cuando vamos a descargar algún software, nosotros busquemos en Internet qué hablan los usuarios acerca de este software, si hay de pronto actividad maliciosa que ya haya sido reportada en Internet con este tipo de software. Lo que les acabo de decir, revisar comentarios y el tema de instalar el antivirus. El antivirus siempre va a ser un control clave para nuestros dispositivos, pero este control como tal sí es muy importante que nosotros siempre tengamos actualizado estos antivirus. Cuando nosotros estamos en redes Wi-Fi públicas, no deberíamos de intercambiar información privada ni confidencial y no deberíamos conectarnos a la banca online
online ni realizar compras, precisamente por lo que les decía ahora, este tipo de Wi-Fi no están cifradas, entonces nuestros datos van a quedar expuestos. Bueno, cuando nosotros, otro tema que es muy importante es el tema de las contraseñas. Cuando uno tiene que cambiar la contraseña, pues lo más fácil es pensar 1, 2, 3, 4. Eso es muy sencillo y listo, esa es la fácil. Pero hay que empezar a trabajar en el uso de las contraseñas fuertes o robustas. En este momento, pues, dependiendo de la cantidad de caracteres, es mucho más fácil que que los terroristas, los hackers que tienen malas intenciones, descubran las contraseñas. Entonces, entre más caracteres tenga la contraseña, más segura es. En este momento, pues, en el caso, por ejemplo, de la empresa mía, nosotros estamos en 12 caracteres como mínimo, pero lo ideal es que de ahí para adelante, entre más larga sea la contraseña, más difícil es de descifrarla. Entonces, no utilices contraseñas fáciles de adivinar, febrero, el nombre del abuelito, de la mamá, el nombre de la mascota. Entonces, hay unos tips para uno crear contraseñas. Un tips de estos es, por ejemplo, ustedes escoger un carácter especial que van a utilizar. Y, por ejemplo, una frase que a ustedes les gusta. Y esa frase, ustedes tener esa frase que sea fácilmente recordable. Ustedes decir, por ejemplo, yo cojo las 2 primeras letras de cada una de las palabras de mi frase y con esas yo armo mi contraseña y le adiciono un número. Eso, por ejemplo, podría ser una forma de uno hacer una contraseña difícil de adivinar. No compartas tus contraseñas. Realmente hay veces que nosotros confiamos demasiado en las personas. Y desafortunadamente, pues en el ámbito laboral y en el mismo, pues interactuar con las redes sociales y con Internet, si yo comparto la contraseña, esta contraseña ya no es confidencial y en algún momento podrían hacer acciones malintencionadas en nombre nuestro. Entonces, la contraseña nunca debería de compartirse. No utilizar la misma contraseña para acceder a distintos servicios. Pues lo más fácil es que uno tenga una contraseña que siempre sea la que use en diferentes lugares eh, por su fácil recordación. Pero eso no es una buena práctica porque en el caso que a nosotros nos adivinen esa contraseña, pues ya todos los servicios donde nosotros usamos esa contraseña, pues van a estar también comprometidos y van a ser pues objeto de las acciones malas que puedan hacer en contra nuestra. Utiliza patrones para crear y recordar claves, que es lo que ahora les dije. Y usa un gestor de contraseñas. Nosotros podemos utilizar este tipo de software para recordar nuestras contraseñas. Este tipo de software, pues básicamente nosotros almacenamos las contraseñas de los diferentes servicios que nosotros tenemos y hay una contraseña maestra que nos permite acceder a estas contraseñas. Sin embargo, pues hoy en día también ustedes saben que lo normal es que si uno olvida la contraseña, haya la forma pues de recuperarla. Cambia tus contraseñas periódicamente. Esto es muy importante porque siempre va a haber la posibilidad de que la contraseña sea descubierta. Entonces, el hecho de cambiarla pues es una medida de seguridad muy importante. Utiliza el doble factor de autenticación. En la medida de lo posible, mirar esos servicios a los que nosotros accedemos, si nosotros podemos configurar el doble factor de autenticación, siempre utilizarlo. Este doble factor de autenticación es básicamente que nosotros adicionalmente a la clave y usuario que nosotros tenemos, pues nos llega el mensaje de texto al celular o nos llega
un código al correo electrónico. Entonces es una forma de evitar que nos estén a nosotros suplantando. Algo muy importante es validar la confiabilidad de las páginas web a las que accedes. Hoy en día, pues los criminales que trabajan en Internet tienen todo el tiempo del mundo para coger páginas válidas y hacerles todo el tema de suplantación con el objetivo de coger nuestra información. Más que todo, esto es muy relacionado con las entidades financieras. Y ustedes saben pues que de fondo lo que buscan es robarnos nuestro dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con las páginas a las que accedemos. Aquí protege adecuadamente tu dispositivo. Muy importante, relacionado con este tema, siempre mantener actualizado el antivirus, mantener actualizadas y correctamente configurado el software de tu equipo. Entonces, normalmente, debido pues a las vulnerabilidades que día a día van saliendo y que se van descubriendo, pues los fabricantes del software van mandando actualizaciones y esas actualizaciones en su mayoría tienen mucho que ver con brechas de seguridad que ya han sido identificadas. Entonces, el hecho de nosotros no actualizar nuestros equipos nos deja que estas brechas de seguridad sigan abiertas. Entonces, es muy importante que nosotros siempre estemos actualizando esas aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos. Una cuenta de usuario por cada persona que utiliza el dispositivo, o sea, siempre, o sea, no prestar las cuentas y cada persona tener su propia cuenta. Aquí, y tiene que ver mucho con la suplantación de las páginas web, asegurarnos siempre que nosotros sí estamos en la página web que queremos estar. Cuando nosotros, por ejemplo, nos envían correos de phishing y, por ejemplo, están suplantando a nuestra entidad bancaria, puede que nos aparezca ahí la URL y uno la vea como que es la de la entidad bancaria, pero a veces cambian una letrica o ponen un punto por ahí que es invisible y podemos caer en llegar a este tipo de página. Entonces, siempre hay que validar muy bien la URL donde nosotros estamos. Aquí es muy importante también mirar que esa URL, pues, en la medida pues, que tenga certificados de seguridad. ¿Eso cómo lo identificamos? Pues que la página web empiece por HTTPS y que tenga un candadito. Ese candadito es un certificado de seguridad que básicamente lo que nos dice es que esa página, la información que se está transmitiendo por esa página es una información que va a ir cifrada. Entonces, esto es muy importante porque cuando la información está siendo transmitida, si no está cifrada, pues puede ser interceptada. Y observar el aspecto de los sitios web. Entonces, tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si nosotros estamos en ese sitio, un indicio también de que un sitio haya sido suplantado, esto se llama spoofing, es que, por ejemplo, hay errores de ortografía o la letra es como diferente a la que nosotros normalmente hemos visto. Entonces, hay que tener mucho ojo y poner mucho cuidado en las URLs y en los sitios que nosotros visitamos. El tema de las gestiones con tu banca online, primero que todo, pues las contraseñas siempre en secreto, porque si las divulgamos, pues ya dejan de ser confidenciales. No respondas nunca a correos que te soliciten tus datos personales o bancarios. Ese tema de phishing es algo muy común. Entonces, te ofrecen el oro y el moro, como dicen por ahí, muchas cosas para ver si tú caes y entregas información. Entonces, esos correos que nosotros recibimos de desconocidos, hay que tener mucho cuidado o hay veces que lo alertan a uno y lo ponen a uno
que usted está siendo investigado o algo, que debe impuestos. Entonces son cosas que le llaman a uno mucho la atención y hay veces uno se distrae y le da clic a esos vínculos. Entonces hay que saber que siempre hay la posibilidad de que este sea un correo, que sea un phishing y que lo que quieran es coger nuestros datos. Ante cualquier duda, siempre contacten al banco y no se olviden de cerrar sesión. Eso es muy importante, no dejar la sesión abierta. Cuando hablamos de las compras online, aquí pues comprueba si el precio mostrado es el final, que no vayan a haber impuestos adicionales y cosas que nosotros no estemos teniendo en cuenta. Averigua las formas de pago permitidas, consulta las opiniones de otros usuarios sobre la página, revisa las condiciones de envío y la política de devoluciones. Hay algo, miren que aquí he hablado varias veces de lo mismo, o sea, es muy importante mirar cuál es como la reputación del sitio, qué nos están diciendo los otros usuarios en Internet acerca de los sitios. Eso es una forma también de saber qué está pasando. Bueno, conoce los derechos que tienes sobre tus datos personales. Aquí es muy importante que nosotros sepamos que nosotros desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos el derecho de la privacidad, de la intimidad. En el artículo 12 de los derechos humanos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección contra tales injerencias o ataques. Entonces, parte de esto, y en cada país lo van adoptando. En el caso de Colombia, por ejemplo, se ha venido adoptando desde el mismo derecho que nosotros tenemos a la intimidad. En la Constitución política es explícito ese derecho que nosotros tenemos a la intimidad y eso ya se lleva a lo que es la Ley de Protección de Datos. Les quiero hablar aquí un poquito de lo que es la Ley de Protección de Datos en Colombia, donde en esta ley pues tenemos varios principios que es muy importante uno tenerlos en cuenta. Y aquí es que la tengan muy ustedes, tanto como personas desde sus derechos o tanto como empresa de temas que ustedes tienen que tener atención. El primer principio que se habla es el tema de legalidad. Ese tema de legalidad quiere decir que cuando yo trato datos personales o cuando una empresa trata datos personales míos, debe de haber algo legalmente que lo habilite. Y ese legalmente puede ser porque hay algo pues desde el punto de vista legal que lo esté habilitando o porque yo como propietario de esos datos, como titular de esos datos personales, di el consentimiento de que lo trate. Viene luego el tema de la finalidad y el tema de la finalidad está muy relacionado con para qué yo voy a usar esos datos. Este tema de esa finalidad debe ser muy claro. La empresa cuando está recolectando esos datos personales debe en ese momento que pide el consentimiento, es decir, para qué va a tratar esos datos. Y como empresa debe tener muy claro cuando recolectó esos datos qué finalidad tuvo. Si en algún momento la finalidad cambia, lo correcto sería que esa empresa solicite esa autorización de los usuarios para esa nueva finalidad. En el caso, miren, por ejemplo, de Facebook, y por eso hubo tanta polémica con ese tratamiento que ellos le dieron a la información de sus 87 millones de usuarios, es porque realmente en algún momento esos usuarios no sabían cuál era la finalidad de esa información. Entonces, es muy importante que si como empresa se va a cambiar la finalidad de esos datos que se tienen, se pida la autorización de la persona. El tema de libertad, la libertad hace referencia a que yo entrego mis datos si quiero, a no ser pues que
prime algo, por ejemplo, como una investigación, algo desde el punto de vista jurídico o algo que afecte pues ya a un país o a un sector específico donde tengan que recoger y yo pero tenga por ley que entregar esos datos. Pero en términos generales nosotros somos libres de entregar nuestros datos personales. El tema de veracidad o calidad es realmente cómo las organizaciones, esa información que nosotros entregamos, realmente la mantienen actualizada y con esos criterios de integridad que debería de tener esa información. El tema de transparencia es esa, cómo las organizaciones realmente cuando recolectan datos personales, pues el usuario como tal que entregó esos datos sabe exactamente para qué es que van a usar esos datos. Y está muy relacionado con el tema de finalidad. El tema de la seguridad. Cuando nosotros hablamos de seguridad, pues es la seguridad con la que esas empresas van a implementar unas medidas para proteger esa información. Viene el tema de confidencialidad, o sea, que es una información que no es para estar circulando. Y el tema de acceso y circulación restringida, que está muy relacionado pues con el tema de confidencialidad. Aquí hay unos derechos que es muy importantes tenerlos en cuenta. El derecho de acceso. Cuando nosotros hablamos del derecho de acceso, es el derecho que nosotros tenemos como tal a saber cuál información nuestra están tratando en una empresa específica. Entonces, está muy relacionado con este tema. Y ese derecho que nosotros tenemos de pedir, decirle, bueno, mi información para qué está siendo utilizada. El derecho de rectificación, y es cuando nosotros hay algún dato que está incorrecto, a que ese dato sea corregido. Esto se utiliza mucho con el tema de habeas data financiero, porque muchas veces cuando el historial crediticio cambia, habría que tener ese historial debidamente pues actualizado. El derecho de oposición, que en algún momento nosotros nos opongamos, y eso tiene que ver con el tema de la libertad a entregar nuestros datos personales. Como les decía ahora, nosotros tenemos esa libertad que solo en algún momento podría ser pues no considerada, pero en casos muy especiales. O sea, en términos generales, nosotros tenemos el derecho de oponernos al tratamiento de nuestros datos personales, siempre y cuando no haya algo desde el punto de vista jurídico que nos obligue a entregarlo. El derecho de supresión relacionado con el tema del derecho al olvido, o sea, del borrado de esa información y que no esté disponible. El derecho a la limitación del tratamiento de tus datos. Entonces, no es que cuando yo entrego mis datos sea para que hagan lo que quieran con ellos, sino que siempre debe estar muy ligado a la finalidad que me informaron al momento de recopilar estos datos. El derecho a la portabilidad de estos datos es cuando, por ejemplo, en algún momento yo pido que me informen sobre qué datos tienen, que realmente yo tenga la forma de acceder a esos datos en un medio que sea accesible. Y el derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, donde realmente en algún momento yo pueda ser señalado o juzgado. Precisamente por este tipo de análisis, cuando se hacen perfiles y todo eso, que no se busque pues llegar a la persona y que en algún momento seamos objetos de discriminación. Aquí les voy a hablar rápidamente del tema de soy responsable del tratamiento de datos personales y es para las personas que estén aquí, que estén a cargo de empresas, algunas cosas que hay que tener en cuenta. Y lo primero de ellos es hablarles un poco del principio de seguridad. En este principio, pues básicamente lo que nos dice es que tenemos que implementar unas medidas técnicas, humanas y administrativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas técnicas, es todo lo relacionado con el tema de control de acceso. Se me está acabando el tiempo, les voy a hablar rápidamente, pero aquí les queda la presentación. La seguridad de los datos, los procesos de protección de información y los procedimientos, las tecnologías de protección,
la seguridad y supervisión continua. Aquí con grisecito les estoy describiendo cómo, a qué se refieren estas medidas. Entonces, estas medidas técnicas son más lo que yo como empresa implemento más desde el punto de vista técnico y tiene mucho que ver con herramientas. Pero vienen otras medidas que son las medidas humanas que tienen mucho que ver con las personas que trabajan para la organización en el tema de sensibilización y formación. ¿En qué? En conocer la ley. Entonces, esto, por ejemplo, es clave. El personal, por ejemplo, de tecnología debe conocer muy bien la ley de protección de datos y con base en eso, mirar cómo se protege esa información, qué medidas de seguridad tendría que estar implementando. Entonces, ese tema de sensibilización e información es clave. Los usuarios están informados y capacitados, los altos ejecutivos entienden roles y responsabilidades, la capacitación es muy importante que sea a nivel de toda la organización, porque normalmente pues siempre el tema de datos personales es algo que cualquier persona dentro de la organización puede tener que ver con este tema y de ahí la importancia de la sensibilización y formación. Aquí hay algo que resalto, es los grupos de interés de terceros, proveedores, clientes, socios. Aquí no es solo cuando nosotros tenemos relacionamiento con otras organizaciones, ellos en algún momento tienen el rol de los encargados. Nosotros nos aseguramos de que estas empresas realmente eh, sepan la ley, la conozcan, que nosotros les exijamos a ellos también sus procesos de capacitación al personal, que cuenten con su política y con esas medidas de seguridad que requieren para el tratamiento de los datos personales. Esto también a nivel del personal de seguridad física y, eh, y de información que comprende sus roles y responsabilidad. Entonces, estos dos personales son claves, tanto el que atiende la seguridad física como el que tiene que ver con la seguridad de la información. Y también los usuarios privilegiados, que son esos usuarios que en determinado momento tienen posibilidad de acceder a las bases de datos por la misma administración de las mismas. Vienen también unas medidas administrativas desde el punto de vista de gobernabilidad, todo lo que es definir el marco normativo a nivel de la organización relacionado con el tema de privacidad, todo lo que es la política, los procedimientos, los roles dentro de la organización, cómo se gestionan esos requisitos de seguridad y privacidad de la información en la organización, todo el tema de gestión de activos, cómo realmente nosotros sabemos cuáles son esas bases de datos donde nosotros almacenamos información personal, cuáles son esas medidas de seguridad que nosotros vamos a implementar, cómo yo tengo etiquetada esa información para saber cuál de esa información en determinado momento puede ser más sensible y todo el tema de la evaluación de los riesgos que nosotros tenemos al tratar este tipo de información y la estrategia de gestión de riesgos. Cuando nosotros hablamos de este tema, es muy importante que las empresas trabajen en lo que se llama privacidad desde el diseño. Y cuando nosotros hablamos privacidad desde el diseño, es que desde el mismo, esas primeras etapas de creación de un producto, desde cuando se empieza a analizar ese producto, cuando se empieza a hacer ese diseño de ese producto, se entienda y se identifique si se tratan o no datos personales. Entonces, cuando se traten datos personales, pues dentro de ese producto como tal, tenemos que empezar a analizar cuáles son los riesgos de ese tratamiento de datos personales y con base en eso, pues, implementar las medidas y los controles que nosotros de seguridad que nosotros deberíamos de implementar en ese producto para evitar fuga de este tipo de información. Aquí es muy importante y relacionado también con el tema de la privacidad desde el diseño, que las empresas comprendan lo que es el ciclo de vida del dato personal. Lo primero que todo, cuando nosotros hablamos del ciclo de vida del dato personal, es la captura de los datos, o sea, cuando nosotros recolectamos esa información. Luego viene la clasificación y almacenamiento. Esta clasificación y almacenamiento es esos datos personales
tienen como unos niveles de sensibilidad, podríamos decir. Hay unos que casi son como públicos en cierta forma, por ejemplo, como el nombre, y hay otros que empiezan a tener un grado de confidencialidad mucho más alto, por ejemplo, como los temas relacionados con la parte financiera o lo que son, por ejemplo, investigaciones disciplinarias a nivel de las organizaciones, o ya un grado mucho más alto de sensibilidad cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la religión, lo que es cuando estamos hablando, por ejemplo, de los datos de menores o cuando, por ejemplo, se recolectan datos biométricos. Entonces es muy importante tener clara cuál es esa clasificación de esa información porque las medidas de seguridad deben de estar en línea con esa clasificación y más que todo la fortaleza de esas medidas de seguridad. Luego viene el uso y el tratamiento de esa información, donde aquí pues básicamente es todos esos procedimientos que nosotros tenemos como organización para tratar esta información personal. Luego viene el tema de cesión o transferencia. Aquí es muy importante tener en cuenta cuando yo le voy a entregar información a un tercero, caso, por ejemplo, los servicios en la nube. Si yo, por ejemplo, contrato un servicio en la nube, yo aquí tengo que empezar a entender dónde, por ejemplo, están ubicados los servidores que almacenan la información personal que ese software, que ese servicio pues va a prestar. Entonces, puede ser que ese servidor esté, por ejemplo, en el mismo país y lo cobije la ley del país y ahí no hay problema, pero puede que ese servidor, por ejemplo, esté en otro país como Estados Unidos, donde las leyes de protección de datos son diferentes y ahí tenemos que empezar a mirar realmente cómo es ese manejo legal de esa cesión o transferencia. Si nosotros en algún momento tendríamos que pedir autorización del dueño de esos datos para llevar esos datos a esos terceros países, o si nosotros, por el contrario, la ley, por ejemplo, nos dice que eso se supliría con un contrato de transmisión internacional de datos personales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Finalmente viene el tema de destrucción. Ese tema de destrucción está ligado a que cuando ya la finalidad, podríamos decir que expire, o sea, si ya esa finalidad expiró, yo no tendría por qué tener el dato. Entonces ahí es muy importante que nosotros sepamos realmente el tiempo de retención de esa información que nosotros tenemos. Eso siempre en línea con la ley. Por decir algo, por ejemplo, en un proceso de selección, nosotros recibimos un montón de hojas de vida y esas hojas de vida son para ese proceso de selección y un montón de información. ¿Qué pasa cuando finaliza ese proceso de selección? Esa finalidad sigue vigente. Entonces ahí ya empieza uno a decir, bueno, si la finalidad ya no está vigente, si ya se eligió el candidato, esa información a razón de que la tendría yo. Entonces nunca las empresas tienen que tener la claridad de que cuando la información personal que tienen realmente siempre tiene que haber algo que legalmente los habilite y en ese caso está muy relacionado con la finalidad y la vigencia de la misma. Siempre que hablamos del ciclo de vida del dato personal, como organizaciones, mirar en cada una de estas etapas del ciclo de vida del dato personal, cuáles son los controles o esas medidas de seguridad que como organización vamos a implementar en cada una de las etapas del ciclo de vida del dato personal. Aquí rápidamente unos controles claves. El consentimiento y elección. Esto es básicamente cuando se recolectan los datos, que la persona pues dé su consentimiento y que se le avise de la finalidad. La limitación de la recolección. Cuando nosotros recolectamos datos personales debe ser lo mínimo requerido, no más de lo que se requiere. Siempre en línea con la finalidad. La minimización de datos y mínimos privilegios. Esto ya tiene que ver al momento de tratar los datos, entonces esas personas que van a tener acceso por su trabajo a esos datos, que tengan acceso solo a la información que requieren y que esos roles de acceso como tal estén configurados con el mínimo privilegio, o sea, lo mínimo que requieran. El tema de precisión y calidad es
cómo realmente no se tiene información por todos lados, desactualizada, de una cédula con un nombre, con otro, sino cómo se garantiza esa integridad de esa información. Es algo muy importante el tema de la integridad y cómo se controla realmente esa información a nivel organizacional, que uno pueda llegar, por ejemplo, a decir, bueno, yo tengo este usuario y para este usuario tengo autorizados estos tratamientos. Y que, por ejemplo, el usuario llega a la empresa y nos requiera, por ejemplo, yo ya no quiero que me traten los datos para este tratamiento X y que nosotros tengamos claridad en dónde intervenir nuestros sistemas para que ese tratamiento se deje de dar. Y finalmente el tema de la limitación de uso, retención y divulgación, muy relacionado pues con el tiempo y la finalidad que nosotros tenemos para tratar esos datos. Me fui de pronto un poquito más de tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gloria, muchísimas gracias por toda la información. De hecho, hay tiempo para unas 2 preguntitas que precisamente te dejaron aquí previamente. Sí, De parte de Julisa, sí. nos comentaba, ¿qué riesgo corren nuestros equipos digitales cuando permitimos el uso de cookies en algunos sitios que los condicionan para usar sus servicios? Sí. En el tema del uso de cookies, pues es como todo. Ahí deberían de pedir, por un lado, estas sitios que utilizan este tipo de cookies, pues pedir la autorización para utilizar estas cookies. Y el riesgo podría ser, como todo, siempre puede haber software malicioso que se puede ir por esos lados. Entonces, siempre, por eso hay algo que yo les hice mucho hincapié y es tener siempre el antivirus actualizado, porque detrás de una cookie podría ir un software malicioso que nos pudiera afectar. Ok, ok, Gloria. También Olga nos pregunta, ¿qué recomendaciones tienes para descubrir que una página o enlace no son reales? ¿Y qué podemos hacer si ya hemos entrado y nos dimos cuenta que era falsa? Bueno, las recomendaciones son en línea con lo que les dije ahora, tener mucho cuidado con la URL, cómo está digitada. Eh, Porque en ese tema, por ejemplo, de la URL hay que poner mucho, como yo les decía, mucho ojo a los detalles, porque puede ser un simple punto, algún carácter que cambie, que nos pueda dar indicio de que esta página web fue suplantada. Entonces, ese tema de las URL es clave. El tema de buscar siempre que sean eh, URLs que tengan un certificado pues, de seguridad, que son las que se tiene el candadito y validar también que realmente cuando se le da clic al candado, porque también se suplantan este tema de los certificados, que realmente corresponda con la página web, que la página web empiece por HTTPS. Y en caso pues de que ya se haya entrado, eh, pues ahí, si ya, pues no dar datos, pero si ya se dieron datos, yo pensaría que ahí lo principal sería denunciarlo no sé, en los países de ustedes, pero por ejemplo aquí en Colombia, nosotros ya tenemos entidades donde uno puede hacer las denuncias de este tipo de situaciones y ellos se encargan de hacer todo ese trabajo de hacer la investigación y de hacer pues todo el tema de judicialización, porque esto está muy en línea con la policía. Nosotros aquí en Colombia tenemos el CAI virtual a través del cual nosotros podemos hacer este tipo de denuncias y ellos entrarían ahí a actuar. Ok, No ok. sé, bueno, no Eh, sé si hay alguna otra pregunta. de hecho, sí tenemos ya una, alcanzamos para una última. Pregunta Margarita, ¿cómo podemos estar seguros que los datos fueron borrados cuando los solicitamos?
Bueno, cuando se hace una solicitud de estas, pues deben de responderle a uno, pero la mejor forma de darnos cuenta es que no nos sigue, por ejemplo, llegando publicidad. Esa es algo como clave, porque por decir algo, por ejemplo, si yo solicité que borraran mis datos y me siguen contactando de la entidad a la que le solicité, pues esa es una muestra clara de que los datos realmente no fueron borrados. Y también ahí les decía mucho que es muy importante tener en cuenta la finalidad, porque inclusive hay empresas que tienen múltiples finalidades. Entonces puede ser que usted diga, no quiero que me promocionen tarjetas de crédito, pero tú dejaste por allá abierto otra finalidad, por decir algo, por ejemplo, que me ofrezcan créditos bancarios, por decir algo que fueran dos, una suposición. Si a mí me siguen enviando notificaciones para el tema de tarjetas de crédito y yo ya solicité que para esa finalidad no me contactaran, pues eso es una evidencia de que realmente no hubo el borrado de la información correctamente. En esos casos, por ejemplo, hay entidades donde se puede denunciar, pero depende del país. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se pueden hacer las denuncias a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero habría que mirar, por ejemplo, en cada país cómo es ese tema de las organizaciones estatales y si hay alguna organización, pues, que vele por proteger los datos personales de los ciudadanos. Ok. Pues no sé si alguien más tenga una última pregunta y para, este es el momento, hablen ahora o callen para siempre. De todas formas, yo ahí les dejo la presentación, también va a quedar el video eh, y cualquier cosa, pues me pueden contactar a través de LinkedIn. Yo les puse cómo me contactan por LinkedIn y con mucho gusto, pues, si hay alguna otra duda adicional. No, pues, eh, ay, mira, excelente, muchas gracias, Gloria. Pues no nos queda más que darte las gracias por tu tiempo, Gloria, con una maravillosa presentación tan jugosa, con tanto contenido de valor y muchas cosas que honestamente yo creo que muchos no sabíamos y algunas buenas prácticas para poder llevar a cabo desde el dispositivo hasta la computadora, ¿no? Sí, Vivimos riesgos cada vez de diferente manera. Estaba viendo una noticia hace poquito precisamente de este tema de la ubicación. No sé si recuerdan que hace poquito salieron como unos botoncitos de Apple que son para identificar pues que tu bicicleta, que otras cosas que a veces pues, no sabes dónde las dejaste, ¿no? O la llave. Eh, sí, y pues no sucede que las están empezando a usar, pero para ubicar o rastrear personas, ¿no? O de una manera sí, pues, para saber la ubicación de dónde vives. Entonces ahí ya se está volviendo un poquito peligroso cuando algo era para hacer un estilo de vida positivo o mejor, cómo se está utilizando ahora de una manera eh, pues equivocada, ¿no? Y ahorita sí, pues Apple está viendo cómo hacerlo, porque decía, no, pues es que si yo no tengo iPhone, ¿cómo sé que me están poniendo un botón de esos, ¿no? Pues existe una aplicación, es lo que decía, no, pues Apple dice, diseñamos una aplicación para quienes no tengan iPhone y tienen Android, te va a avisar que te está siguiendo un botoncito de estos, ¿no? Pero sí, pues si no la descargan, si no sabemos que está sucediendo esto, entonces a veces es por desconocimiento, a veces por nosotros mismos nos damos en la torre. Recuerdo cuando estuvimos con un temita de en Facebook que te pedía cómo te vas a ver a los no sé cuántos años o cosas así, mucha gente, y pues era para precisamente el uso de tus datos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo decirte? Muchísimas gracias, Gloria. Estoy fascinada con la información y estoy seguro que con todos. Eh, no se pierdan la siguiente charla que ya viene a continuación. Ahorita en unos momentitos más también Leti va a dar inicio con Federico Frost Campello, así que no se lo pueden perder. Y pues nuevamente,
Gracias, Gloria. Te mandamos un abrazo virtual. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y seguimos en Congreso Sumar. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Chao.